Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre unas teorías, de qué hubiera pasado si el bromista hubiera sido real, y cuánto tiempo durarían en la vida real. Bueno, sin más que decir, comencemos. ¿Cuánto tiempo duraría el Joker en el mundo real? Causaría algo de caos y luego lo más probable es que fuera asesinado por la policía o SWAT. Vestirse y verse como lo hace, con un auto súper identificable, etc. Hará que sea muy fácil identificarlo. Cuando la policía lo rastreaba y él se defendía, hacían un perímetro y enviaban SWAT. Si tuviera rehenes, trabajarían con él un poco, pero honestamente si el Joker real hiciera sus travesuras en la vida real, y se dieran cuenta de que era el Joker real y no un imitador, al menos en Estados Unidos, sería una prioridad para la captura viva o muerta. Lo más probable es que esté muerto. Quiero decir, ¿recuerdas cuando Pablo Escobar estaba causando un alboroto? Ni siquiera era el país de Estados Unidos y fueron a buscarlo. Habría sido antes, si el país no lo hubiera protegido. Bueno, tenemos asesinos en masa a todos los incentivos en una totalidad, pero un villano de nivel Joker necesita dos cosas para existir realmente. La policía, las prisiones, etc. Son corruptas como el infierno. La policía, las prisiones, etc. Son incompetentes como el infierno. En el mundo real, cuando tenemos un asesino en serie suelto, se convierte en una cacería nacional de hombres. Cada forma de medios de comunicación pone la alerta todo el día, todos los días. La policía y todas las demás agencias, FBI, CIA o lo que sea, sacan todo lo que tienen para cazarlos. Lo dije, solo es cuestión de tiempo antes de que obtengan una pista que resulte en arresto. Allí, el criminal recibirá la pena de muerte o será encerrado hasta sus últimos días. En el verso de Batman, la policía es súper corrupta, los políticos son súper corruptos, los carceleros son súper corruptos o son incompetentes. Así que el comodín puede seguir saliendo. Hora y tiempo. Y una vez más. Eso simplemente no sucede en el mundo real, es por eso que alguien como el bromista no puede existir. Son atrapados demasiado rápido y nunca salen una vez cauc. ¿Cómo le iría a un recluso como el Joker en prisión? Estaría aislado. Los prisioneros que llegan con popularidad o un nombre probablemente se alojan separados para que no lo maten. Uno tendría que mirar los puntos del prisionero. Si no es condenado a muerte, lo más probable es que sea un prisionero de nivel 4. En San Quinton, alojado en el 5º piso, el recluso que está condenado a muerte era el que llamaban el almacenista nocturno, Richard Ramírez. Cada uno nuevo allí era un golpe en él. Pero no hay acceso al 5º piso. Cuando lo traigan para el médico, todos deben acostarse, boca abajo. Recuerde que si el Joker mató a alguien, lo más probable es que haya un miembro de la familia en prisión, que estaría más feliz de hacer un favor por un año de suministro de comisario. Aquellos con un nombre en ellos serían cautelosos o PC arriba. Yo creo que al igual que con Jeff the Killer, el Joker terminaría ejecutado en la silla eléctrica, o encerrado por vida sin posibilidades de salir. O asesinado por las policías, o los militares.